Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Héctor Córdoba y Pablo Solón en un nuevo programa de Verdades Ocultas, un programa producido por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia de La Paz. El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia está conformado por Fundación Jubileo, ICEAT, Fundación Solón y Eco Tambo. Y hoy estamos aquí con Héctor para hablar de un tema que ha estado presente a lo largo de todo este conflicto, el tema del litio. El litio es un tema central. Hay que recordar que las movilizaciones de Potosí se iniciaron muchos meses antes de este conflicto y se iniciaron fundamentalmente por el tema del litio. También tenemos que recordar que en medio del conflicto el gobierno trató de aplacar las protestas en Potosí y resolvió abrogar el decreto supremo 3738 que durante meses CONCIPO había venido pidiendo que se abrogue. Y entonces ahora es necesario entender qué pasó y qué se viene. Porque hay noticias de todo, ¿no? Yo en los últimos días me han entrevistado de medios de comunicación internacionales y una de las preguntas que me han hecho ¿es cierto que el golpe de Estado contra Evo Morales se debe a que Evo Morales nacionalizó el litio? Me parecía a mí la locura más grande. Y sin embargo, esta versión está en medios de comunicación bastante serios a nivel internacional. Todos sabemos que no es esa la situación, que no es que Evo Morales nacionalizó. En todo caso podríamos decir que Evo Morales privatizó al firmar el contrato con Asisa, y que fueron más bien los potosinos sobre todo y después el conjunto de sectores sociales los que llevaron a que Evo Morales diera atrás en esta situación, y que de ninguna manera se puede pensar de que ahora resulta que como él nacionalizó las transnacionales habrían apoyado el golpe en Bolivia porque lo que quieren es tener control del litio y estaban en oposición a Evo Morales. O sea, ¿qué dices, Héctor, de esta noticia que anda circulando a nivel internacional? Primero, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven por los distintos caminos que tiene ahora la señal. A mí también me han entrevistado, me han preguntado sobre la relación de la ruptura del contrato con la empresa alemana y el golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Y medios bien serios, ¿no? de Europa, de Norteamérica, pero están más o menos relacionando, queriendo entender un poco lo que pasa en nuestro país. Tratan de explicar como si el tema del litio hubiera sido el que ha promovido todo lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, hay que analizar, como tú dices, qué es lo que ha llevado a la situación que estamos actualmente enfrentando en el tema del litio y qué es lo que ha de venir después. Para mí el error básico de todo este aspecto es la falta de transparencia de las instancias del gobierno y el ensimismamiento para no consultar a nadie más que a ellos mismos sobre un tema tan delicado, tan importante para nuestra economía y nuestra realidad,
particularmente para la realidad de Potosí. El haber tomado decisiones, el haber negociado sin contar con los mejores negociadores que puede poner el país. Han negociado entre ellos y han negociado en desventaja. Y han negociado mal. Han negociado mal. Han negociado mal. Se han hecho... han tenido que aceptar algunos aspectos que ha impuesto la empresa alemana. Pero como no tenían consenso, no tenía aceptación de la sociedad, esto ha provocado toda esta reacción, no la situación política ahora, pero sí en la movilización del departamento de Potosí. Quizás es mucho decir el departamento de Potosí diríamos así en general, para que se anulara el decreto 3738. Y la anulación también ha llegado en un momento totalmente inoportuno. Se ha visto y ha sido realmente una situación oportunista, pero que no ha tenido los efectos que esperaba el gobierno de esta anulación. Y la prueba es que ya no están ellos en el gobierno, ¿no? Pero esta falta de transparencia y el pensar que ellos podían negociar algo tan fuerte para el país sin tener el apoyo de la gente que sabe mejor negociar en el país, eso no debe repetirse. No podemos dejar que cualquier persona, ocupe el puesto que ocupe, pueda negociar en nombre de todos un tema tan importante como es la industrialización del litio. Efectivamente, coincido totalmente. Creo que ahora va a ser muy importante que el gobierno, el Ministerio de Energía, transparente los documentos de los contratos y las negociaciones que han habido tanto con la empresa alemana Asisa como los que existen con las empresas chinas, rusas, de la India y otras. Es necesario que tengamos una política transparente, no solo hacia los expertos y los técnicos, hacia la sociedad civil. Claro. No es un tema que no se lo puede entender, es un tema en el cual tiene que participar la gente, tiene que estar involucrado Potosí, Oruro. Cualquier contrato que se negocia para el Salar de Uyuni acaba afectando futuras negociaciones para los salares de Coipasa, Pastos Grandes. Entonces, lo primero que necesitamos es que se transparente la información, que conozcamos lo que no hemos conocido hasta ahora, y que realmente haya una amplia participación de todos los sectores de la sociedad civil, académicos, expertos, para ver cuáles son las mejores estrategias después de conocer cuál es el real estado de situación, porque hasta el momento se han invertido $700 millones ya en todo el proyecto de industrialización, entre comillas, del litio, y las exportaciones de carbonato de litio pues no llegan ni a 100 toneladas, ¿no? Sí. Ahora, claro, este tema de la transparentación es fundamental, es el punto de partida. Tenemos que saber todos qué es lo que pasaba, cómo se ha negociado, porque varias veces el expresidente viajó a la China, viajó a Irán, viajó a Venezuela, Rusia, y desde los otros países se anunciaba un acuerdo sobre el litio, ¿no? Para de este país, el interés de este otro país, del otro, y hay decenas de acuerdos firmados que no sabemos a dónde nos van a conducir o si realmente van a conducir a algo. Eso para comenzar. Pero luego, como tú dices, la parte estratégica la podemos comprender todos prácticamente, podemos agarrar qué es lo que está pasando. Quizás la tecnología dejemos ya para la universidad o para centros de investigación, pero la parte estratégica, qué cantidad vamos a producir, a quién vamos a vender, hasta dónde vamos a llegar, todo tiene que estar claro. En la relación con Asisa, por ejemplo, si nos hubieran dicho de entrada,
vamos a hacer un convenio para extraer el litio residual de la salmuera residual como hidróxido de litio, porque esa es la materia prima que es más conveniente en este momento, y después vendrá la batería. Hubiéramos entendido quizás, pero si nos dicen vamos a hacer baterías directamente con ellos y no hay en el decreto ni la menor mención a la fábrica de baterías, pues ya empezamos a pensar mal, a sospechar de que algo anda no por donde debería ir. Entonces eso es fundamental, que se ponga realmente transparente para que todos veamos, y la gente que sabe y la que no sabe pueda dar sus opiniones, pueda participar, pueda cuestionar, porque es un proyecto, el más importante quizás de toda la historia de Bolivia, que podemos manejarlo por primera vez dentro del país. Porque hemos intentado otras veces, pero siempre las presiones externas y las limitaciones internas nos han llevado a ser otra vez productores de materia prima. Pero esta es nuestra oportunidad y no la podemos desaprovechar. Efectivamente, hay cosas que todos tenemos que poder discutir, opinar. ¿Es correcto hacer contratos de 70 años de duración? Este era un tema que estaba en el Decreto Supremo 3738, que ha sido la causa del conflicto y que acabó siendo abrogado. ¿Es correcto que el hidróxido de litio no pague regalías? ¿Debería pagar regalías? ¿Cuánto debería pagar? El gobierno planteó en su última respuesta, que tengo aquí del 17 de octubre a la CONCIPO, que no pagaba regalías porque resultaba que ya las fases anteriores del proceso pagaban regalías, y que por eso el hidróxido de litio no iba a pagar, y además porque este se producía de una salmuera residual, ¿no? Y que solamente pagarían regalías aquellos productos que se produzcan directamente de materia que se extraiga de la naturaleza. Yo veo ahí un gravísimo problema, porque resulta que en el caso de las salmueras, la salmuera más rica es la salmuera residual, no es la salmuera que está bajo la costra salina, ¿no? Entonces, liberar de pago a la salmuera más rica, de mayor concentración, es una política que va en contra de los intereses. Hacer un contrato por 70 años. Realmente el gobierno justificó en esta su nota que le envió a CONCIPO, diciendo de que lo hacía porque estaba asegurado el mercado a nivel europeo. Sin embargo, uno lee el Decreto Supremo y nada garantiza de que va a haber mercado por 70 años, y no se habla de que ese precio tiene que ser un precio favorable para el país, o que dé un grado de rentabilidad, en absoluto. El tema de la transferencia de tecnología, el otro gran problema. Siempre se dijo de que tenía que haber transferencia de tecnología, y el Decreto Supremo establecía de que aquella tecnología que hubiera ya desarrollado ACISA no la iba a transferir nunca. Solamente los nuevos avances tecnológicos que se hicieran de manera conjunta iban a ser de propiedad del Estado boliviano y de ACISA, pero la tecnología central, que sería la base para la extracción de hidróxido de litio a partir de esta salmuera residual, no. Entonces, estos son los puntos centrales que tenemos que discutirlos de la manera más honesta y transparente, y viendo todas las posibilidades. Por supuesto, ¿no? Porque el punto ese de la duración, 70 años, para mí es una de las limitaciones de los negociadores, porque los que hemos firmado alguna vez contratos en sector privado por este tipo de relaciones, sabemos que evidentemente tiene que haber un tiempo que les permita a los que están aportando capital y demás recuperar su inversión, pero después se evalúa cómo ha ido el contrato, y si todo va bien podemos prolongar un tiempo más, y después volvemos a evaluar para ver si seguimos, y si la evaluación dice no, se acaba. Entonces hay que poner cláusulas en el contrato que digan hay que evaluar, después de un tiempo se evalúa, y cada cierto tiempo se vuelve a evaluar para ver si continuamos o no continuamos,
Porque amarrarnos así, a ciegas, 70 años, ¿qué pasa si hay una tecnología nueva? Si hay otras ofertas grandes, mejores que la que nos ha agarrado esta vez, no tendríamos la libertad de movernos. Y nosotros como Estado tenemos que tener la posibilidad de escoger de aquí hacia adelante nuevas alternativas que vayan en beneficio sobre todo del país. Y el tema de las regalías, ¿no? El hidróxido de litio, el litio, como tú dices, estaba en mayor abundancia en la salmuera residual que en el proceso principal del carbonato de litio. Y esto de las regalías es algo que nos debe realmente mover a una reflexión profunda, porque estamos acostumbrados a ser exportadores de materia prima y por tanto nos convertimos en una especie de rentistas, ¿no? El extractivismo nos ha acostumbrado a ser rentistas y tratar de agarrar de esta primera etapa lo más posible. En cambio, si vemos que pasemos a la etapa industrial, la torta es más grande y las tajadas son mejores, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis conjunto entre todos, qué es lo más conveniente en esta etapa, en la otra, para beneficio de todos. Y luego está la participación directa que debe tener el departamento de Potosí como accionista, como inversor. Tiene capital también, Potosí puede invertir. ¿Por qué no ser parte socio de la empresa? Tendría que serlo, ¿no? De ese modo el control también sería más efectivo, la distribución de utilidades iría realmente a donde tiene que ir. Eso hay que pensarlo entre todos, no puede ser que algunas personas decidan por todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, hablando de la problemática del litio. Volveremos después de la pausa. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Continuamos con Verdades Ocultas. Estamos hablando de la lucha por el litio con Héctor Córdoba y Pablo Solón. Un tema que discutíamos en el primer segmento. 70 años para recuperar la inversión. ¿De cuánto iba a ser realmente la inversión de esta empresa alemana en Bolivia? Según el Decreto Supremo 3738, la empresa alemana de su propio bolsillo hasta el año 2021 iba a invertir apenas una cifra de 23 millones de dólares, sí. Nada más. El resto de la inversión iba a ser un crédito que de manera conjunta se sacaría entre yacimientos de litio boliviano y la empresa alemana Asisa. Iba a ser un crédito por 255 millones de dólares, ¿no? Entonces, es medio un sinsentido, 70 años para una empresa que va a tener una inversión propia de capital que no supera los 23 millones de dólares, y para una inversión que de conjunto es de 300 millones de dólares, ¿no? O sea, 300 millones de dólares parece una cifra grande, pero es menos de la mitad de lo que ya ha invertido Bolivia de su propio bolsillo en el proyecto del litio. Actualmente la inversión, según lo que decían las anteriores autoridades, estaba por los 700 millones de dólares ya realizados por el Estado boliviano. Entonces, tiene que haber una proporción, una relación entre el tiempo y lo que realmente uno invierte y lo que se necesita en cantidad de años para recuperar esa inversión. Nunca el gobierno explicó en cuántos años se iba a recuperar la inversión de los 22 millones de dólares. A los precios del litio de 15,000 a 17,000 dólares la tonelada, probablemente se iba a recuperar eso en un par de años, ¿no? Sí. Entonces, era una barbaridad de estar hablando de 70 años cuando en 2, quizás 5 años, siendo lo más generosos, ya se iba a recuperar esa inversión. No, claro, ese es un problema muy serio de la negociación,
que ha encarado el gobierno boliviano con la empresa Asisa, porque, como dijimos en algún momento, ¿para qué quiere casarse el Estado boliviano con una empresa que le aporta un capital mínimo si después van a buscar juntos el resto del financiamiento, van a buscar juntos, van a comprar la tecnología, van a buscar el mercado juntos? El Estado boliviano podría haberlo hecho todo eso solo, ¿no? Directamente. Podía haber puesto la misma inversión. $22 millones no es nada para la cantidad de dinero que ha estado manejando el Estado, y se podría haber contratado una empresa especialista en levantar capitales, en buscar mercado, y después se compraba la tecnología. ¿Qué es lo que ha hecho que el Estado se asocie con esta empresa? Y aquí el tema de la transparencia es vital otra vez, porque se nos ha vendido el proyecto como de fábrica de batería de litio, y realmente era una fábrica de hidróxido de litio, para obtener hidróxido de litio. Y si hubiera estado esto transparente y se nos hubiera dicho, es una primera fase primero para recuperar el litio de la salmuera, estamos buscando a alguien que nos apoye en esto, hubiéramos encarado el análisis de otra manera, porque todo el rato andábamos diciendo, ¿y cuándo las baterías de litio? ¿Cuándo la fábrica de baterías? Aparentemente hay tecnología ya bien desarrollada para recuperar litio de estas salmueras residuales y obtener hidróxido de litio. Y esta es la tecnología que se tendría que utilizar en esta primera etapa. Pero ahí otra vez entra la cuestión, ¿vale la pena asociarse? ¿Hubiéramos podido comprar la tecnología solos? ¿O es que esta primera etapa de alguna manera irreversible nos conducía a la fábrica de baterías de litio? Eso no ha quedado claro ni desde el primer día que la empresa alemana dio su conferencia de prensa con las autoridades alemanas aquí en Bolivia, cuando se les preguntó, ¿y cuándo la fábrica de baterías de litio? Bueno, eso se verá, ¿no? Nos dijeron, vamos a ver más adelante cómo evoluciona esto. Yo creo que lo que más hay que cuestionar en este momento a las autoridades del proyecto litio es esa falta de transparencia, para que todos nos informemos exactamente por dónde estaba yendo el asunto, y para que podamos decir, pero nos conviene ir solos, ¿para qué nos vamos a amarrar en esta etapa? Amarrémonos para la fábrica de baterías, sí, porque ahí la tecnología es mucho más cara, necesitamos a alguien especializado en esto, que tenga realmente mercado, pero es otra cosa. Ahora, para levantar capitales para una fábrica de hidróxido de litio, no es tan simple como para lo de las baterías, ¿no? La fábrica de baterías pues tiene compradores casi inmediatos, ¿no? Los fabricantes de vehículos son a montones, ellos pueden aportar, ¿no? para esto, pero para el hidróxido de litio yo no sé, ¿no? si será tanto. Y el otro punto importantísimo es la dimensión del proyecto. Está bien 15.000 toneladas al año, 30.000 toneladas al año. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Cómo se llega a estos volúmenes? ¿En función de qué estudios del mercado, qué predicciones del futuro se han hecho para llegar a establecer esta dimensión del proyecto? Eso también es importante que se aclare ahora que es posible hacerlo, ¿no? Yo coincido totalmente. Todos creíamos de que estábamos yendo hacia un contrato para baterías de litio. Y recién cuando tuvimos la oportunidad a fines del año pasado de leer el decreto supremo 3738, quedó claro de que no habían las baterías de litio, no habían los materiales catódicos que son necesarios para las baterías de litio, y que en verdad ese contrato, ese decreto era solo para el hidróxido de litio, ni siquiera el hidróxido de magnesio que se había mencionado, que la inversión no llegaba a los 1.350 millones de dólares como se anunció, y que era una inversión mucho menor y era solo hidróxido de litio. Y yo coincido totalmente, si vamos a hacer solo hidróxido de litio, lo mejor es hacerlo 100% por nuestra cuenta. Además que eso es lo que manda la ley de creación de ILB. De ILB, efectivamente. Entonces, ahí el gobierno, y en esta respuesta que les dio a Concipo, es una respuesta desleal, porque lo que dice es, a mí me ha traído mucho recuerdo a Goni, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que les dice es,
No, pues, es que este hidróxido de litio va a ser producido a partir de la salmuera residual. Y como es salmuera residual, entonces ya no es 100% del Estado boliviano, aunque la ley diga de que el hidróxido de litio tiene que ser hecho 100% por el Estado boliviano, ¿no? Entonces, ¿por qué me trae el recuerdo a Goni? Porque Goni tenía esta teoría de que, miren, el petróleo, el gas, es del Estado boliviano cuando está bajo tierra, sí, pero cuando se lo saca, es de la empresa que lo ha sacado, ¿no? Entonces, es decir, la leche de la vaca es de la vaca mientras está dentro de la vaca, ya no cuando se la saca, sino del que la ordeña. Era una mamada total. Pero aquí ocurría algo muy similar, porque resultaba que la salmuera menos concentrada, más diluida, esa era del Estado boliviano. Pero una vez que se la sacaba y que se la concentraba y se volvía salmuera residual más rica en el litio, entonces ya no necesitaba pagar regalías y podía ser vendida. Y el gobierno dice, pero le vamos a vender, no le vamos a entregar. Pero no aumentaban la palabrita que está en el decreto: vender a precio de costo. O sea, no iba a haber ninguna utilidad en esta venta para el Estado boliviano. Es decir, toda la inversión de los 700 millones de dólares que se han hecho previamente iban a tener como principal producto esta salmuera residual. Pero esta salmuera residual iba a ser vendida a precio de costo, no a precio de mercado, no con un margen de utilidad. Entonces, efectivamente, todos estos problemas no fueron aclarados, y las autoridades, ¿no?, del anterior gobierno trataron de tapar a como de lugar los errores, las metidas de pata que habían cometido, y solo provocaron mayor indignación en el pueblo potosino, que con justa razón dijo, bueno, pues no nos van a engañar de esta forma. Para mí ese es uno de los puntos más delicados del acuerdo, el precio al que se vende la salmuera residual, porque se está hablando de un precio de costo. Es decir, ¿cuánto me ha costado a mí extraer este líquido y llevarlo hasta este punto? Pero no se habla de cuánto vale ese líquido, qué es el valor que hay dentro de ese líquido. Estás como si tuvieras una serie de objetos tirados por el suelo y son valiosos todos. Los levantas y ¿cuánto te ha costado levantar? Me ha costado 10 pesos levantar todo esto del suelo y te lo vendo a 10 pesos. Pero si esos artículos son valiosos, cada uno vale millones, ¿no? Y se está vendiendo al precio que te ha costado la extracción. Y eso siempre es lo que nos ha ocurrido como país al vender nuestra materia prima. No se habla del valor intrínseco que tiene el litio, el magnesio y todos los que están contenidos dentro de la salmuera para establecer un precio de venta. Y de esa manera acabamos perdiendo y entregando nuestra materia prima otra vez como siempre. Es cierto, un factor a favor, diríamos, del gobierno, del exgobierno en este caso, es que la empresa es mayoritariamente boliviana, la que se ha organizado. La sociedad mixta entre ILB y Asisa es 51% de Bolivia y 49% de la empresa alemana. Pero, a pesar de esta aparente propiedad mayoritaria del Estado boliviano, no explica esto y no justifica el que se entregue este material sin apreciar su verdadero valor, sino simplemente decir, me ha costado sacar tanto, te lo vendo a ese precio. Ese para mí es uno de los aspectos que sí o sí debe corregirse en una futura negociación. Y otro tema que nunca se ha transparentado es, bueno, ¿cuáles son los estudios económicos sobre los cuales se basa este contrato? Es decir, ¿qué entendemos por ese precio de costo? ¿Cuánto va a ser? ¿En qué rangos va a ser? Si no podemos definir un precio, podemos decir, va a estar en el orden de tantos cientos o decenas de millones de dólares por tal cantidad. No se lo establece. ¿Cuál va a ser el margen de utilidad?
cuál es la tasa de retorno. Porque sí, el Estado va a tener una ganancia, pero en verdad, ¿cuánto ha sido la inversión del Estado? La inversión del Estado ha sido $700 millones más lo que invertirá en esta empresa. Digamos, con el crédito y todo, la mitad de todo, $150 millones. Pero la otra empresa recibe el 49%, pero no ha invertido nada. 850, invierte 22 millones, los demás es un crédito, entonces no hay proporción, ¿no? Sí. A título de decir, nosotros controlamos la empresa porque tenemos el 51% de las acciones, no podemos decir, bueno, como nos estamos vendiendo a nosotros mismos, bueno, no nos preocupemos a qué precio nos estamos vendiendo a nosotros mismos, sin tomar en cuenta que tenemos un socio que tiene la otra mitad, 49% de las acciones, que se va a beneficiar de una forma espectacular, ¿no? De semejante trato, ¿no? Claro. Eso es fundamental que se analice y que se tome en cuenta, porque similar situación nos ha ocurrido cuando se han entregado las minas de la Comibol a empresas privadas en la década del 90, ¿no? Ahí el socio que venía a capitalizar la empresa traía un aporte de 10 millones, 15 millones de dólares y quería llevarse la tajada del león, 51% o más de las utilidades y demás. Pero ahí hay que ver, la Comibol estaba aportando con campamento y sobre todo con el yacimiento, que es del Estado boliviano. Y ese yacimiento comparado en valor con la inversión que venía a hacer el empresario privado, era pues 1000 veces más grande, y en cambio en las utilidades el otro se llevaba la mayor parte. Esto no podemos repetir nunca más en la negociación en que estén involucrados recursos naturales no renovables del país. Por eso para mí es uno de los puntos más importantes que deben renegociarse con la empresa que se vaya a asociar el Estado para industrializar el litio. Efectivamente, y otro tema muy importante que tenemos que clarificarlo es, bueno, una cosa es tener 51% de las acciones, pero ¿quién va a dirigir la empresa? ¿No? En el fondo, el contrato que hizo Bolivia con esta empresa alemana era de que la dirección iba a ser por consenso. Ellos cambiaron mayoría por consenso. Ahora, es bueno que haya consenso y que todas las decisiones se tomen por consenso, pero por algo existe mayoría. Es decir, que tienen que haber, cuando hay momentos difíciles, de posiciones encontradas, donde no se puede resolver por consenso, se supone que el que es el socio mayoritario tiene que tener la posibilidad exactamente, el poder de decisión. Entonces, en la respuesta que le dan a Concipo, de hecho el gobierno confiesa de que ha cambiado el hecho de tener mayoría por consenso, y son dos mecanismos de decisión totalmente distintos, ¿no? Que decir que hay mayoría no quiere decir que uno va a ir a imponer todas las veces en todo, no, normalmente siempre se buscará el consenso, pero quiere decir que puede el socio mayoritario tomar una decisión, especialmente cuando hay conflicto serio en llegar a un consenso. ¿Vamos a seguir este modelo en los contratos de asociación o vamos a mantener un modelo donde el que es mayoría tiene la última palabra cuando el consenso no es posible? Claro, eso sí que tiene que estar establecido, porque de otra manera, ¿para qué tenemos que tener mayoría en un directorio si no vamos a poder ejercer esa mayoría? Si, como tú dices, en la mayor parte de los puntos donde haya que tomar la decisión por consenso, es perfecto. Es linda modalidad tomar decisiones por consenso, pero siempre ocurren momentos en los que no es posible llegar a un consenso y alguien tiene que tomar la decisión y debe tomarse de alguna manera. Ahí claramente debe estar establecido que el que tiene la mayoría del directorio toma la decisión, ¿no? Asume la responsabilidad y toma la decisión. Si eso no está establecido con claridad, no tiene sentido
La misma legislación boliviana, la 466, establece composiciones del directorio con una finalidad. No es simplemente por número, ¿no? Que haya tantos aquí, tantos allá. No, tiene que tener un sentido la mayoría en un directorio. Porque el que tiene mayoría, en momentos cruciales sí debe tener la potestad, la posibilidad de tomar la decisión favorable a sus propios intereses, ¿no? Que en este caso son los del Estado boliviano. Estamos en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, conversando con Héctor Córdoba y Pablo Solón sobre qué es lo que pasó con el litio, qué era lo que decía el Decreto Supremo 3738 que se abrogó, y cuáles son las lecciones que debemos aprender para reencauzar precisamente este proceso de industrialización. Vamos a una pausa y pronto volvemos. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol. Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí con Héctor Córdoba y Pablo Solón, mi persona, para hablar de la lucha por el litio. En este último segmento queremos ver qué se viene. Es una situación compleja. No he visto en la página web de la empresa CISA ningún pronunciamiento formal en relación a la abrogación del Decreto Supremo 3738 que creaba el contrato con la empresa alemana CISA. Sí ha habido una declaración registrada en los medios de comunicación diciendo de que no van a abandonar tan fácilmente sus intereses en Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? La empresa alemana va a plantear una renegociación, la empresa alemana va a hacer una demanda de arbitraje, de esas típicas que se hacen, en las que no invierto nada, pero como tenía un papel firmado que me garantizaba mis utilidades por 70 años, ahora le pido al Estado boliviano que me pague, que me indemnice todo lo que hubiera ganado durante esos 70 años. De ser así, estamos hablando de una indemnización de más de $1.000 millones, sin haber invertido, porque hasta el momento no habría invertido arriba de unos $2 millones, ¿no? Y no se habría ni puesto una piedra. Entonces, la situación es compleja. Que se haya derogado, que se haya abrogado el decreto 3738, no quiere decir automáticamente que hemos vuelto a punto cero, porque resulta que ahora tenemos una controversia en la que no se sabe cómo va a actuar esta empresa y que tiene la posibilidad de plantear mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Ahora, de parte del Estado boliviano, en este caso, no hay ninguna duda de que la responsabilidad total de lo que ha ocurrido es del gobierno de Evo Morales. Y como manda la Constitución, cualquier pago de indemnización tiene que ser transferido a las personas que han sido responsables de ese hecho que ha provocado semejante daño económico al Estado. Pero entre tanto, los funcionarios del gobierno de Evo Morales devuelvan al Estado los cientos o miles de millones de dólares que va a demandar o que podría demandar esta empresa alemana, entonces estaremos en una situación muy compleja. Y se complica más porque estando una suerte de posible desacuerdo con esta empresa alemana, negociar con otra empresa un mejor contrato es una complicación, porque habría un tercero de por medio, ¿no? Entonces, lamentablemente, el error de haber firmado este decreto 3738 no es resuelto totalmente, ¿no? Borrón y cuenta nueva con su abrogación, sino nos plantea una nueva situación compleja en la que lo ideal va a ser de que esta empresa alemana no abuse del Estado boliviano. Sí,
como tú has dicho, el error gravísimo ha sido emitir este decreto, el 4700, que ha anulado el 3738 de manera oportunista, sin consultar, sin comunicar al socio. Cuando uno se hace socio con alguien, debe respetar esa sociedad, esté bien o esté mal, haya que mejorarla o no hay que mejorarla. Cuando rompes así arbitrariamente, te pones en un riesgo impresionante, y han puesto en riesgo al Estado boliviano. Lo que tenemos que ver hacia adelante es que el proyecto de la industrialización del litio continúe. Ahora, si es que se llegara a una situación de arbitraje, pueden hasta paralizarnos nuestro proyecto, por lo que tú has dicho. ¿Con quién vamos a negociar la continuidad? ¿Con qué empresa nos asociaríamos si es que ya hemos mostrado que la seriedad del Estado no es tal, que puedes romper así por un decreto alegremente una relación? Atraer a socios que se arriesguen a un tipo de asociación de ese tipo no ha de ser muy sencillo. Pero viendo los mejores intereses del Estado, hay que ver si este decreto nos da un camino quizás para renegociar en otras condiciones totalmente favorables al Estado la industrialización de nuestro litio. Siempre cuando se plantean estas cuestiones que tienen una componente fuertemente política, hay la posibilidad de conciliación, ¿no? Donde se puede trabajar términos nuevos de la relación o lo que sea. Pero lo que hay que hacer ahora es que nuestros especialistas en relaciones internacionales, relaciones comerciales internacionales, ayuden a encontrar un camino favorable para el Estado boliviano. Y como tú has dicho, que si es que llegamos a un proceso de arbitraje, que no sea que el Estado pierda fortunas por haber manejado mal la situación de las negociaciones y de los acuerdos y de la ruptura de contratos, para que una empresa que ha invertido una pequeña cantidad se lleve una fortuna del país, aprovechando que tenemos un contrato firmado. Es terrible, ¿no? Cuando yo aquí lo tengo, el decreto frente a mí, tiene una página y un tercio, un poco el decreto, y uno ve todos los considerandos. No son nada más que repeticiones de antiguas normas. El único considerando que hace al tema es muy pequeño, se los leo, es de 2 líneas, dice que es necesario realizar acciones orientadas a ajustar las políticas de industrialización de los recursos evaporíticos en el Estado plurinacional a fin de lograr condiciones óptimas de alcance nacional y regional. O sea, por esta razón se dispone en la parte resolutiva, artículo único, la abrogación del Decreto Supremo 3738 del 7 de diciembre de 2018, punto. O sea, es un decreto que no explica cuáles son las razones, lo único que dice es que hay que reorientar la política y las acciones, ¿no? Sí. Ahora, no sé si no le avisaron a CISA que iban a sacar este decreto. Pues no, ¿tú crees que no le avisaron? Vamos a sacar un decreto de estas características, no lo sé, sería una irresponsabilidad después de haber firmado, ¿no? Claro. Ahora, ¿es posible renegociar con esta empresa? Es una empresa tan pequeña además, porque esa es la otra lección. O sea, si te vas a hacer un contrato, hazte con una empresa que tiene capital propio, experiencia, que es líder mundial en producción de hidróxido de litio, en fabricación de baterías de litio, de materiales catódicos, porque tiene capital y tiene el know-how, como se le dice, el conocimiento, la tecnología. Pero aquí se hizo un contrato con una pequeña empresa que en su página web declaraba hace no más de 5 meses que solo tenía 20 empleados especialistas, ¿no? Que súbitamente tenía el contrato para la reserva de litio más grande del planeta, ¿no? Sí. Entonces, ahora yo creo que también es fundamental poner las cosas en su lugar con ACISA, ¿no? Sí. Que ACISA pretenda, amparándose en un contrato, hacer una demanda escandalosa,
va a llevar a una acción muy fuerte en Alemania de diferentes grupos de la sociedad civil, porque estaríamos ante un abuso muy parecido al que se ocurrió, sería peor que el que trató de hacer la Bechtel en el caso de la guerra del agua, ¿no? La Bechtel pedía una indemnización de $100 millones y no había invertido ni siquiera $1 millón. Al final la Bechtel acabó dando marcha atrás, pero la Bechtel sí es una transnacional grande, porque la campaña desde la sociedad civil contra la Bechtel fue muy grande, precisamente en Estados Unidos, donde tenía su base, en su propia ciudad, y al final la Bechtel decidió dar marcha atrás y llegó a un acuerdo diciendo, bueno, les vendo mis acciones por $1. Sí. Y entonces el Estado boliviano volvió a comprar la parte de las acciones por $1, y así se resolvió esta que fue uno, si no el primer conflicto o disputa de solución de controversias inversionista-Estado que tuvimos en el marco del CIADI, ¿no? Sí. O sea que es muy importante ver cómo va a reaccionar también la sociedad civil, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Claro, pero sí, está bien, eso nos puede ayudar. Lo que a mí me asusta es que nuestro proyecto sí o sí necesita socios externos, y esta imagen que hemos proyectado, rompiendo un acuerdo con un decreto que ni siquiera ha sido firmado por todos los ministros, ¿no? Hay 2 firmas en este decreto. Cuando lanzamos al mundo de los inversionistas esta imagen, ¿quién puede atreverse a venir a nuestro país sabiendo que corre, además de los riesgos normales del mercado y de las otras cuestiones, riesgos de este tipo? Eso es lo que a mí más me ha preocupado cuando he escuchado la emisión de este decreto y la ruptura o la anulación del 37 y 38. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir socios serios que se animen a venir con este riesgo adicional de que cualquier rato el presidente firma un decreto y les rompe el contrato? Esa imagen puede costarnos mucho más quizás que la indemnización que podamos pagar a la empresa si es que llegamos al arbitraje. Yo creo que la única forma de hacer frente a esa gran susceptibilidad que va a existir es de que la negociación por parte de Bolivia sea una negociación no solamente a nivel gubernamental o de las altas esferas, sino que es una negociación en la cual se cuenta con el pleno respaldo de organizaciones de la sociedad civil en Potosí, en el país, expertos técnicos nacionales, de forma tal que es un contrato que tiene totalmente el respaldo en Bolivia. Porque si el contrato se discute previamente a su firma, antes de que esté firmado en Bolivia, hay acuerdos, se forma un consenso y se negocia con una empresa extranjera, obviamente ese contrato va a ser claro, mucho más honrado, sí. ¿No? Pero el problema es quién viene hasta esa etapa, ¿no? Si convocamos al mundo en el mundo entero y necesitamos socios y demás, que el hecho de que vengan para mí es lo crucial. Pero tú crees, yo creo, ¿no?, que si en verdad lo que íbamos a hacer es solo hidróxido de litio por el momento, quizás la alternativa es, bueno, nosotros mismos y lo que hacemos es comprar la tecnología. Claro. En ese sentido no tenemos que ir hacia una renegociación del acuerdo o buscar otro socio. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando ya no estamos hablando del hidróxido de litio y pasamos a hablar de las baterías. Ahí sí. La situación es distinta, ¿no? Pero dado que nunca estuvo planteado las baterías, lo que hoy hay que tratar de avanzar lo más rápido posible es en el tema del hidróxido de litio, ¿no? Y tratar de avanzar con recursos propios. No estamos hablando de cifras gigantescas y además con un margen de rentabilidad muy alto, ¿no?
Entonces creo que ese es el camino para sortear esta situación mientras se va resolviendo el problema con Asisa y la susceptibilidad con otros posibles inversores y socios para ya la fábrica de baterías de litio, ¿no? Sin embargo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay un elemento que todavía hay que esperar. ¿Cuál será la reacción de la empresa Asisa oficial ahora que ya el decreto se ha oficializado? Hay que ver su legalidad también. Y entonces, a partir de esa reacción, las autoridades que se hagan cargo de la relación con Asisa o con cualquier otra empresa tienen que actuar de manera absolutamente transparente y recurrir a todo el poder que tiene el Estado, gente capacitada para negociar, gente técnica que sabe cómo moverse, gente que sabe de las finanzas internacionales, debe participar en estas negociaciones para que no estemos financiando el futuro de una empresa que ha hecho una pequeña inversión en nuestro país. Así es, y sobre todo tienen que participar el Comité Cívico de Potosí, el Comité Cívico de Uyuni, de las provincias, las diferentes organizaciones, la FRUTCAS, la Federación Regional de Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, en todo el proceso de construcción y discusión de la estrategia. Pensar de que se va a poder en el corto plazo en Bolivia volver a hacer un contrato por 70 años, yo creo que eso está totalmente descartado. Fue una locura del anterior gobierno querer hacerlo. Bueno, estamos llegando al final de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Tus últimas palabras, Héctor. Muchas gracias por la oportunidad, Pablo. Y yo creo que nuestro mayor aporte en este momento para hacer que se industrialice nuestro litio en el país es promover la transparencia, hacer que la participación de la sociedad civil, las organizaciones sociales, sea una participación calificada para que sus opiniones no sean solamente eso, sino sean también propuestas. Así es. Coincidimos totalmente, es el momento de transparentar todo lo que pasó, de que se conozcan cómo fueron todas las negociaciones, los diferentes estudios económicos, legales, estudios de mercado, y que se construya una estrategia de manera conjunta y movernos rápidamente, porque efectivamente el hidróxido de litio tiene mercado y puede generar ingresos para el país en una situación en la cual el país necesita recursos. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Este ha sido un programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, dedicado al tema del litio, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, producido por Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y Fundación Solón. Estaremos el próximo viernes para hablar de otro tema de gran actualidad. Hasta pronto. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.